Bueno, buenas tardes. En este video vamos a mostrar cómo hacer particiones en Windows Server. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la máquina virtual. Como vemos, aquí tenemos la máquina virtual de Windows Server. Inicio, abrimos la consola de comandos cmd. Ponemos el comando diskpart, que nos va a servir para hacer las particiones. Lo ejecutamos, le damos en continuar. Aquí tenemos la consola de comandos. Ahora lo que vamos a hacer es listar los discos para ver cuántos discos son los que poseemos. Como vemos, tenemos 3 discos. El disco 0 es el que tenemos para las particiones para los archivos del sistema, perdón. El disco 1 y el disco 2 son los que hemos creado previamente, son discos virtuales en los que vamos nosotros a realizar las particiones. Vamos a escoger el primer disco, que es el que nosotros vamos a realizar la partición. Para eso tenemos que seleccionar Select Disk 1 y con esto hemos seleccionado el disco 1. Comprobamos y como vemos, el disco 1 está seleccionado. Ahora lo que vamos a hacer es crear una partición simple en el disco 1. Vamos a crear con Create Volumen Simple, le damos el tamaño, que en este caso va a ser de 15 gigas, que es 15.360. Entonces creamos el primer volumen. Como vemos, nos dice que el disco especificado no es dinámico, entonces hay que poner los discos a cambiarlos a dinámicos. Para esto nos vamos a herramientas administrativas, administración de equipos y le damos en continuar. De aquí nos vamos a administración de discos. Como vemos, aquí están los discos, entonces hay que transformar los discos a dinámicos. Seleccionamos los 2 discos y damos en aceptar. Hay que esperar un momento. Ya, los discos ya han sido cambiados a dinámicos. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro volumen simple. Ponemos el comando anterior y ahora sí le damos en crear. Como vemos, ya se ha creado el volumen simple, el primer volumen simple, que es de 15 gigas. Lo siguiente es extender el volumen. Vamos a extender el volumen con el siguiente comando: extend size, que es el tamaño 1360, perdón, igual a 15.360, y le ponemos el disco en el que queremos extender este disco, que queremos extender esta partición. Entonces va a haber una partición extendida de la primera que va a ser del mismo tamaño. Le damos en Enter y como vemos, se han creado las 2 particiones. Esta partición es la extendida de la primera. Lo que vamos a hacer ahora es asignar una letra con Assign. Le damos, se ha asignado una letra, como vemos es la letra E. Vamos a darle formato ahora a la partición, que es con format fs es igual a ntfs. Le damos el nombre con label y le vamos a llamar documentos a esta partición. Quick, para que sea un formato rápido. Ejecutamos y está dando formato. Bien, como vemos, se ha creado la partición documentos, que ya puse mal el nombre, pero bueno. Vamos a seguir. Hay que seleccionar de nuevo el disco 1, porque vamos a crear una nueva partición en ese disco. Entonces seleccionamos otra vez el disco 1, ya ha sido seleccionado. Vamos a crear un volumen seccionado, para lo que vamos a poner create volumen strip size, que es el tamaño, y esta vez va a ser de 10.240, que son 10 gigas. Vamos a seleccionar disco 1, el disco 1 y el disco 2, porque es un volumen seccionado, entonces va a tener tanto espacio como en el tanto como el disco 1 como en el disco 2. Entonces creamos, y como vemos, se han creado los 2 discos, la sección de los 2 discos. Ahora vamos a asignar una letra con Assign.
hemos asignado una letra y le damos formato. Format fs es igual a ntfs. Y le damos label, que va a ser el nombre de la partición, que se va a llamar acceso rápido, y le damos quick para que se haga un formato rápido. Esperamos un momento a que le dé formato. Como vemos, se ha creado los dos discos, el disco seccionado acceso rápido, que tiene espacio tanto como en un disco como en el otro también. Vamos a crear nuestra tercera partición, para lo cual seleccionamos primero el disco. Select disk 1. Vamos a crear el volumen simple primero con create volumen simple. No le asignamos espacio porque ya va a asignarse el espacio automáticamente, que es el espacio que sobra, 15 GB. Entonces creamos el volumen simple primero. Se ha creado el volumen simple, como vemos aquí, de 15 GB. Añadimos el disco 2 porque este va a ser un volumen reflejado. Vamos a añadir el disco 2. Un volumen reflejado es aquel que se crea tanto en el disco, cuando se copian archivos al disco 1, se va a guardar también en el disco 2, por eso es un volumen reflejado. Le ponemos entonces add disk 2, le damos en ejecutar, y como vemos se ha creado el volumen reflejado. Ahora lo que hacemos es asignar una letra. Una vez asignada una letra, damos el formato, que es igual a format fs igual a ntfs, le damos el nombre de la partición, que va a ser base de datos ventas. Quick, para que se dé un formato rápido. Damos a ejecutar. Algo que no podemos hacer aquí en la consola de comandos es asignarle un formato, asignarle el nombre con espacios. Entonces lo que debemos hacer es quitar esos espacios, o con el guión bajo para que puedan ejecutarse. Entonces vamos a poner el guión bajo en cada uno de los espacios para que se pueda ejecutar. Una vez hecho esto, vemos que ahí sí podemos ejecutarlo. Esperamos un momento a que le dé formato. Y se ha creado la tercera partición, que son los dos discos, el disco reflejado, que tiene su reflejo en el disco 2. Entonces, como vemos, aquí tenemos los discos. Hemos creado las tres particiones. Esta ha sido la creación por comandos, pero también se la puede realizar por medio de interfaz gráfica, y eso lo vamos a realizar ahora. Cerramos la consola. Estamos en administración de equipos, entonces vamos a eliminar las particiones para poderlas hacer de nuevo. Eliminamos la otra partición. Esperamos un momento y eliminamos la última partición. Una vez realizados estos cambios, tenemos los discos como al principio, por lo cual hay que otra vez darle la opción que hay que convertir en discos dinámicos. Entonces convertimos en disco dinámico. Esto tarda un poquito. Un poquito más. Bueno, ya se ha convertido a disco dinámico. Ahora lo que tenemos que hacer es crear la primera partición. Como hicimos en la consola de comandos, era simple. Entonces vamos a crear la primera partición, que era de 15.360. Siguiente. Y aquí le damos
como en el label le damos aquí cómo se va a llamar, entonces se llamaba documentos. Damos formato rápido, siguiente, finalizar, y esperamos a que se cree la primera partición simple. Una vez creada esta partición simple, nosotros lo que vamos a hacer es extender esta partición al disco 2. Entonces nos vamos a la opción extender volumen, siguiente, quitamos el disco 1 para que nosotros podamos extenderlo al disco 2, agregamos el disco 2 y le damos el mismo tamaño, que es 15.360. Le damos en siguiente y finalizar. Entonces, como vemos, la partición se ha extendido al disco 2 y llevan el mismo nombre. Ahora lo que vamos a hacer es crear la partición seccionada, para lo cual damos clic derecho, nuevo volumen seccionado, siguiente. Vamos a seleccionar los dos discos porque se va a hacer una sección en los dos discos del mismo tamaño. Esta partición va a tener el tamaño de 10.240 o 10 GB. Notamos en siguiente, siguiente, y esta se va a llamar acceso rápido. Aquí en la interfaz gráfica ya podemos poner espacios, a diferencia de la interfaz de comandos que no le podíamos poner espacios. Se va a llamar acceso rápido, le damos en siguiente, finalizar. Esperamos un momento a que se cree la partición. Y como vemos, se ha creado la partición que dice acceso rápido, que es una partición seccionada que acabamos de hacerle. Como último paso, vamos a crear una partición, un nuevo volumen reflejado. Damos el nuevo volumen reflejado y se va a reflejar en los dos discos, así que seleccionamos los dos discos. Esta partición va a ser de 15.537, que es lo que sobra, el espacio que nos sobra. Entonces le damos en siguiente, siguiente, le damos el nombre que va a llevar, que es base de datos ventas, siguiente. Nos olvidamos dar formato rápido, siguiente, finalizar. Esperamos un momento a que se cree. Vemos, ya se ha creado la tercera partición, que se demora un poquito más, pero aquí la tenemos. Tenemos la partición 1, que es nuestra partición extendida, que primero la hicimos simple y la extendimos al segundo disco. Tenemos la segunda partición, que es la partición seccionada, la que está seccionada entre los dos discos. Y la tercera, que es un volumen reflejado, que igualmente esta es la principal en el disco 1 y su reflejo en el disco 2. Bueno, esto ha sido todo. Ha sido un poco más rápido tal vez el crearle en interfaz gráfica, pero siempre es importante saber crearlo en los dos modos. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.